Generar lugares de luz es fundamental y forma parte de un buen vivir en un hogar, en una casa. De allí la importancia que tienen las aberturas en cuanto a las ventanas. Y sobre esta temática vamos a estar hablando con el arquitecto Ariel de Stefano, a quien le damos la bienvenida. Hola Elsie, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a generar luz, a ver cómo es esto. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de una refacción o a la hora de una construcción a nuevo en cuanto a las aberturas de ventanas nos estamos refiriendo? Primero, ¿para qué se va a usar el espacio? Digamos, obviamente para un espacio de estar durante el día uno busca más luz, por ahí hay, de acuerdo al tipo, por ahí para una oficina, para un lugar de trabajo, hoy con las pantallas también buscamos que tengamos iluminación, pero que no nos encandile, que no tengamos un reflejo que nos moleste. Entonces hay que tener en cuenta esto, obviamente principalmente la orientación del lugar donde vamos a estar desarrollando este espacio y por otro lado el tema del uso. Y por ahí Ujú. una tendencia que, como te vengo diciendo con otros aspectos, por ahí se ve más ahora, pero viene de la arquitectura moderna, que hoy ya tiene un siglo de vida, es los grandes paños vidriados o la concentración del espacio, el cambio en vez de mucha ventanita chiquita, por ahí concentrar y tener grandes paños concentrados en algún espacio que no solo nos da luz, sino que nos vincula con el exterior. Algo que en la pandemia quienes no podían tener esa relación con el exterior lo sufrieron bastante, digamos. Ahora, esos paños vidriados que se ven muchísimo en las construcciones actuales, eh, con relación a la seguridad, que hoy por hoy también es importante, ¿qué medidas se toman con relación a eso? Hay dos cuestiones. Una, la seguridad de no chocarse el vidrio. Y esto, bueno, tiene que ver también con el tema de los reflejos y demás, que notar la presencia. Y por otro lado, hoy los vidrios vienen muchas variantes en cuanto a la posibilidad de seguridad, eso, a que no se rompan y no estallen. Hay vidrios que vienen con una lámina entre medio, entonces evita que estalle el vidrio, queda adherido a esa lámina en caso de tener un accidente. Ahora, en cuanto a seguridad de que ingresen a robar o alguna cuestión, ya es como un tema aparte, habrá que diseñar de acuerdo también a la ubicación y a las características del lugar o a las necesidades o pretensiones de quien lo vaya a usar, algún sistema. eh, ya sean postigos, rejas. Sí, Por ahí lo que se seguridad, busca de es, seguridad, ¿no es cierto? claro, por ahí lo que se busca es que no sea solamente, digamos, una cuestión de seguridad, de evitar que entre alguien una reja, sino si vamos a agregar algo que sirva por ahí también eso, para tener variantes y poder dosificar la luz, una especie de postigo o parasoles, que también en algún momento puedo cerrarlo y funciona como reja, pero a su vez que cumpla otra función, ya que voy a hacer esa inversión y además que no tener esa sensación de encierro o tener esto, por un lado, tratar de lograr mucha vinculación entre el interior y el exterior y por otro lado, encerrarme atrás de unos barrotes. Con relación a los materiales de las ventanas, ¿qué tipo de materiales son los que más se utilizan en la actualidad? Hoy el que más se está utilizando es el aluminio por la variedad y versatilidad. Los materiales los tradicionales siguen estando, la madera y el hierro, la chapa de hierro, hoy quedaron un poco más relegados por el costos, no porque sean caros, sino por la mano de obra que es bastante más especializada. Y hoy el aluminio o el PVC, que también ya tiene varios años en la industria, pero recién ahora se está incorporando, esto sí, por un tema de costos. Hoy otra vez Argentina con el tema del tipo de cambio queda relegada en algunas cuestiones, pero volviendo a la pregunta, del aluminio es lo más difundido, porque tiene
muchas variantes que nos permiten desde líneas bastante económicas, que suplirían lo que era antes la abertura de chapa, a aberturas con mucho más sofisticación que nos permite también poder incorporar el doble vidriado, que es otro tema que está muy utilizado, bueno, que es el DVA, el famoso DVH, doble vidriado hermético, que ¿Qué es son... lo que permite, qué beneficia el doble vidriado? Y el doble vidriado nos da otro tipo de aislación. Hoy el punto débil de una construcción, el punto débil en cuanto a la eficiencia energética, o sea, por donde ganamos y perdemos calor, digamos, básicamente entra el frío en invierno, por decirlo de alguna manera no muy técnica, y nos entra el calor en el verano es por las aberturas, porque el vidrio es la parte más delgado. Bueno, el doble vidriado lo que nos permite es mejorar esa eficiencia, y si va acompañado también hay que tener en cuenta de cuál es el marco que sostiene ese doble vidriado. El doble vidriado, para que se entienda, es vidrio, una cámara de aire pero hermética, como dice el nombre, con un gas especial que nos permite mejorar esa aislación, y otro vidrio. O sea que tiene un espesor considerable. Y bueno, como te decía, y eso debe ir acompañado de un marco que lo sostenga, porque son bastante pesados. Entonces el aluminio cumple esa función, y el PVC lo cumple mejor, porque a su vez el PVC tiene también mejor aislación que el metal. El metal, uno si lo toca es generalmente frío en invierno y se calienta en verano. Bueno, el PVC responde un poco mejor. Ariel, ese doble vidriado, obviamente los costos son elevados. Los costos cada vez se está, no te diría que abaratando, pero sí se está haciendo un poco más accesible. Ajá. Eh, Digo, hay que, en el caso que alguien que esté pensando en una reforma o en empezar a construir, nosotros recomendamos por lo menos que se averigüe y que se tenga en cuenta, porque además son estas cuestiones que quedan para toda la vida, digamos. Uno por ahí, el revestimiento de la cocina, si no te gusta, por ahí lo puedes llevar a cambiar, pero es difícil que cambies las aberturas de toda tu casa. Y son estas cuestiones que a lo largo del tiempo uno las valora, Ujú. justamente porque mejoran el confort. Entonces son esas cosas Claro, que uno lo no... mismo que como hablábamos recién, y mencionabas con relación a los materiales, ¿no? Que el aluminio eh, permite una mayor versatilidad y además menor mantenimiento también. Tal cual, tal cual. Eso que te decía, son esas pequeñas mejoras en el confort diario que uno las valora a lo largo del tiempo. Entonces, por ahí son ese tipo de inversiones que vale la pena, en caso que estén las posibilidades, vale la pena hacerlas. En el caso que uno tenga ya la casa constituida, pero de pronto quisiera poder llegar a buscar un poco más de luz, ¿cómo se logra ese cambio a bajo costo? Obviamente, tratemos de buscarle la vuelta para sugerirle a nuestros televidentes con relación a eso. ¿Cómo se puede reformular que las aberturas sean de madera con relación a las de aluminio? Contanos un poquitito qué nos podrías aconsejar vos como arquitecto. Si no cambiamos el tamaño de las aberturas ni el espacio, la entrada de luz va a ser más o menos la misma. Por ahí la diferencia puede ser una casa por ahí de cierto estilo, que tenga aberturas de madera con vidrio repartido, es decir, los cuadraditos, y eso parece que no, pero resta un poco del ingreso de luz. Así que si el camino es por la búsqueda de luz, en realidad ya hay que analizar más el proyecto arquitectónico, otra vez, como te decía al principio, cuál es la orientación, cuál es el uso del espacio, y ver de qué manera podemos mejorar el ingreso de luz de acuerdo a esto, a cómo se mueve el sol en las diferentes épocas del año, y hacer que ingrese. No tiene tanto que ver con el tipo de abertura. Sí, lo que uno podría ver es para el tema de ventilación. Hoy también hay muchos mecanismos, no solo la ventana que se abre o la corrediza, sino hay muchos otros mecanismos, batientes y demás, que uno podría mejorar también la ventilación. Esta búsqueda también que
que aprendimos o que tomó más divulgación con el tema de la pandemia, la ventilación cruzada, que corra aire por la casa. Bueno, esto sí se puede mejorar y diseñar en particular de acuerdo a la necesidad con el tipo de abertura. Y otra vez, quizá lo que tiene el aluminio es esa posibilidad que nos da más versatilidad a la hora de mecanismos de apertura. Mencionaste recién en el pasar la importancia que tiene el tener en cuenta la orientación y el espacio de las aberturas. Háblanos un poquitito con relación a eso. Sí, es que es fundamental eso, entender, bueno, dónde está ubicado el espacio, cómo se va a mover el sol, porque hay que tener en cuenta que el sol tiene, si bien sale por el este y se oculta por el oeste, acá siempre la inclinación que toma en invierno y la inclinación que toma en verano son distintas. Bueno, esto con las aberturas y algunos otros elementos podemos llegar a aprovecharlo a nuestro favor. ¿De qué manera? De lograr protección de sombra en verano para que el sol no entre y nos caliente el ambiente, pero que en invierno sí entre, por esa diferencia de inclinación que tiene. Es decir, cuando uno lo encandila el sol de frente y se hace una visera con la mano, bueno, la inclinación del sol hace que en verano venga más perpendicular, entonces yo pueda tener, en este caso mi rostro en sombra, pero en invierno la inclinación es más frontal, no logra tanta elevación, entonces puedo captar esa luz del sol. Estas son cosas que hay que tratar de buscar para sacarle justamente el jugo a la iluminación natural del sol. Y esto sí depende, en este caso, de la orientación y otra vez del uso que se le vaya a dar al espacio. Y el tipo de abertura debería ir acompañando este tipo de búsquedas. Y una última pregunta, Ariel. ¿Persianas sí o persianas no? Ese es como una cuestión casi personal. Hay gente que, lo que hablabas vos también, por ahí por un tema de seguridad uno puede buscar una persiana como elemento de cierre con alguna traba, y es lo que te decía también, ahí tenemos el doble elemento, seguridad y la protección solar o la graduación de la intensidad del sol que nos entra. Pero tiene que ver más con una búsqueda o intereses particulares. Hay gente que por ahí para el dormitorio necesita dormir casi como para revelar fotos de antes, tiene que estar totalmente oscuro, entonces la persiana sí, y hay otra gente que tanto no le preocupa y por ahí busca otro sistema de protección, como decías, por seguridad o por alguna otra cuestión, y algún tipo de cortina solamente de adentro, pero no hay una receta que diga esto sí o esto no. Y obviamente lo que mejoró también es la tecnología de las persianas. Seguramente que tengo una casa con varios años y persianas de madera, con el tiempo, con la humedad, tiene que rezongar, hacer fuerza, se corta la cinta y demás cuestiones. Hoy esa tecnología está bastante superada y es mucho más sencillo el tema de subir y bajar la persiana. Sí. De igual modo también se tiene que tener en cuenta, hay que evaluar también los estilos de la casa, ¿no? Para ver qué tipo incluso de persiana se coloca, ¿no? Tal cual, hoy hay mucha variedad en eso y casi que habría, si la búsqueda es la de tener persianas que se adapten a diferentes estilos, ya sea con una casa más tradicional, con una imagen más de madera y otros materiales naturales, o unas cuestiones más modernas y por ahí otra vez el aluminio o algún metal que nos da otro tipo de impronta y otro tipo de imagen. Variedades hay. Bien, un placer, Ariel, como siempre, compartir con vos y que nos ayudes un poquitito a tener en mejores condiciones nuestro hogar. Gracias. Gracias a vos, nos vemos.
27 años de excelencia junto a la comunidad avalan el respaldo profesional. Atendemos a todo público con equipamientos de alta tecnología. Laboratorio San Lucas, doctores Bobet Cabañac, a la vanguardia en calidad y servicio. Vivero Bauzá, plantas con o sin flores para interior y exterior, árboles, césped. Brindamos asesoramiento y un servicio experimentado en mantenimiento de parques y jardines. Encontranos en Facebook como Vivero Bauzá. Centro Médico San Lucas. Máxima eficiencia profesional, científica y tecnológica. Centro Médico San Lucas. Las 24 horas del día sirviendo a la comunidad. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Buenos días, hoy comentando nuevamente sobre las plantas y los jardines. Nos vamos a dedicar a hablar sobre esta planta que comienza el otoño y empieza su explosión de flores. A veces son delicadas para su cultivo, pero son plantas que siempre están presentes y hay que darle con el lugar. Nos vamos a referir a las violetas los Alpes. Si bien está considerada como una planta de mucha exigencia, de requerimientos, a veces mal vista porque es una planta que normalmente actúa de temporada, pero podemos llegar a lograr que nos quede de un año para el otro. En un principio vamos a decir que es una planta que necesita buena iluminación, o sea, sol, ya para esta época de otoño, invierno, principio de primavera, una planta que puede andar muy bien al sol, o como teniendo en cuenta que ubicándola en el exterior. Si la vamos a utilizar como una planta de interior, necesariamente es una planta que necesita mucha luz. Eso es fundamental para que continúe la floración y para que no comience a perder hojas. Una vez indicado el lugar, está bien, a veces puede ser un lugar de sol, de buena iluminación, o un lugar que no sea de mucha sombra para esta época de otoño e invierno. Luego, lo que requiere la violeta los Alpes es un suelo bien drenado, que no acumule agua. Por ahí se puede tener una resaca, un suelo bien suelto o una mezcla con arenas para
porque sí, la Violeta Salpe es una planta bulbosa, tiene unas raíces muy tiernas, muy carnosas, con mucha reserva de agua. Entonces lo que nosotros no necesitamos es que ese suelo retenga demasiada humedad, porque la planta en sí misma ya la retiene. Y con respecto al riego, lo ideal es darles unos riegos espaciados cada 2 o 3 días, 4 días, 5 días, depende todo del lugar. Siempre preferiblemente que la planta por ahí nos muestre alguna especie de marchitamiento, alguna especie de decaimiento en la floración que nos indique que está necesitando agua, que necesita riego, y no tener un sobreriego, un exceso de agua que nos lleva a una podrición de raíces, porque como decíamos es una planta bulbosa que retiene mucha humedad, mucha agua. Entonces la planta misma va haciendo su regulación, y un exceso de agua enseguida produce un deterioro de las raíces. Después, cuando la plantamos a la Violeta Salpe, es necesario dejar el bulbo sobre nivel del suelo, siempre, nunca taparlo ni hacerle un exceso de profundidad en el plantado, porque eso nos llevaría a un aguamiento de la raíz y del bulbo, que lleva a una podrición, como decíamos, cuando tiene un exceso de agua. Una vez que terminó el invierno, que ya comienza un poco a dejar de florecer la violeta, si ese lugar donde la pusimos comienza a darle el sol ya fuerte de primavera, bueno, es necesario retirarla y ubicarla en lugares de sombra. Ahí puede permanecer durante toda primavera y verano a la sombra, y a veces mantiene su follaje. Entonces la regamos como cualquier planta. Necesariamente por ahí van a requerir un poco más de riego que la época de otoño e invierno, pero se puede conservar muy bien a la sombra. Otras veces, a veces la planta pierde las hojas, queda el bulbo pelado, y lo ideal es mantenerlo en una maceta, también a la sombra, pero antes se recomendaba sacar el bulbo, conservarlo en la humedad, en la heladera. Eso a veces generalmente lleva a que se pierda el bulbo, porque es muy difícil mantenerlo en esas condiciones. Entonces preferiblemente mantenerlo en una maceta común, con buen drenaje, y tenerlo a la sombra. Por ahí hacerle un riego cada tanto, cuando perdió la hoja. A veces es una planta que puede tener las dos formas de mantenerse, con mucho follaje o perdiendo las hojas, quedando el bulbo pelado. Pero es una planta bastante recomendable para tener una experiencia. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.